Y continuamos adelante, ya con las dos últimas ponencias. Durante estos 2 días hemos estado debatiendo los retos derivados de la Estrategia Vasca de Empleo 2030. Si se fijan, al principio les enumerábamos los retos. El quinto reto compete al Gobierno vasco. El principal interesado, bueno, el que ha organizado este congreso y el principal interesado en el que aquí haya mucha aportación y haya mucho debate, porque las conclusiones de esta jornada tienen como objetivo avanzar sobre uno de los retos pendientes en Euskadi, el diseño de un sistema propio de empleo eficaz, que ordene las políticas activas de empleo una década después de asumir la competencia. Horretarako, inaugurazioan Mendia lehendakariordeak adierazi zuenez, Eusko Jaurlaritza dagoeneko lanean hasi da beharrezkoa den lege batean. Se trata de una necesidad el abordar a estos retos para esta futura ley del Sistema Vasco de Empleo, que organizará todas estas cuestiones que hemos estado tratando a lo largo del Congreso, teniendo en cuenta las necesidades de las empresas, las personas trabajadoras y los criterios que nos llegan desde Europa. Preliminares para la futura ley del Sistema Vasco de Empleo. Llamo al viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui. Bueno, gracias Eva, gracias a todas y a todos por estar aquí y a todas y a todos los que están en streaming, los que están en sus sitios de trabajo o en sus casas. Hay casi 300 personas que están apuntadas online y a veces nos olvidamos de ellas en estos eventos que son mixtos. Por lo tanto, también es un saludo a ellos y, por supuesto, dar las gracias a todos y a todas las participantes que han estado a lo largo de este día y medio compartiendo con nosotros sus ponencias, las mesas de debate, porque precisamente como decía Eva, uno de los objetivos del Gobierno vasco es desarrollar la ley del Sistema Vasco de Empleo. Y para eso, haciéndole caso a lo que nos decía antes Joseba Zalakain, hemos procurado escuchar, aprender de la experiencia y con ello intentar avanzar en ese diseño de ese sistema público de empleo que, y ya adelanto una de las primeras conclusiones, hay absoluto consenso sobre su necesidad. Por lo tanto, esa es una buena noticia. Hay absoluto consenso sobre su necesidad. Esa buena noticia, tiene otra parte no sé si es buena o mala o de riesgo, y es que también hay un absoluto consenso sobre su complejidad. Por lo tanto, bueno, partimos, eso sí, de un consenso. Hemos escuchado a las personas que trabajan en el ámbito del empleo. Para avanzar en ese diseño, lo que decidimos fue en mayo, en la convocatoria del Foro de Empleo, que entendíamos que era un foro que reunía a todas las personas, a todas las entidades administrativas, institucionales, también a los agentes sociales, también a los que operan en el mercado, en el ámbito del empleo, haciendo acciones, ejecutando formación, empresas, clústeres, en fin, recogía una diversidad de agentes, entendíamos que lo suficientemente diversa como para poder ser lo que hemos denominado el kilómetro cero de esa futura ley de empleo. Un kilómetro cero que tampoco está el kilómetro cero, porque es verdad que llevamos mucho tiempo, al menos 10 años con las transferencias, pero llevamos mucho más en el ámbito del empleo, los que llevamos mucho más, y en Euskadi hay muchas experiencias en este ámbito. Es verdad que fuimos la última comunidad autónoma en recibir las competencias, pero es cierto, y no sé si por eso, que hasta entonces se habían desarrollado muchísimas iniciativas a nivel local, por ejemplo, en los ayuntamientos, a nivel de desarrollo local. El Gobierno vasco, aún sin competencias, también había desarrollado su propia política a través de Egailán, Langai, en fin,
aquellos institutos que finalmente confluyeron con lo que era anteriormente el INEN y dieron el nacimiento de Lanbide, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que tenemos mucha experiencia en esta comunidad. Tenemos que aprender de esa experiencia. Hay consenso sobre la necesidad de la ley. Hay consenso sobre la complejidad de la ley. Bueno, ya tenemos varios de los elementos que nos van a ayudar en dibujar ese marco que, y aquí también voy a ser un poco, no quiero llevar la contraria, pero sí voy a contradecir algunas cosas de las que se han dicho aquí respecto del procedimiento administrativo. O sea, creemos que una ley, precisamente, lo que hace es enmarcar la actuación en un ámbito sectorial, en este caso el empleo. De cómo hagamos esa ley derivarán unos procedimientos más engorrosos o más facilitadores, más respetuosos con la autonomía de las personas o más invasivos. Por lo tanto, quiero decir, el procedimiento administrativo es necesario y la ley es necesaria para ordenar el sistema. Otra cosa es qué ley hacemos, si es una ley que lo que hace es enmarañar los procedimientos, si es una ley que se hace de espaldas a las necesidades de las personas, si es una ley que se hace de espaldas a facilitar precisamente el objetivo sectorial, en este caso el empleo, que persigue, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que tenemos que tener en cuenta eso, que las leyes, y en este caso parece que todos convenimos en que son necesarias, es necesaria una ley de empleo, pero efectivamente tenemos que tener mucho cuidado con hacer una ley de empleo que responda precisamente a las necesidades a las que queremos que responda la ley. ¿Y a qué necesidades que queremos que responda la ley? Bueno, primero, para diseñar esa ley, durante este proceso, decía, de consulta en el foro de empleo, un foro diverso que reúne a diferentes agentes, nos planteamos tres objetivos. Uno, centrar la mirada en lo común, encontrar cuál era la opinión compartida. Y la verdad es que os he de decir que tanto durante el proceso como en el anterior congreso, como en este congreso, yo creo que coincidimos bastante sobre los elementos fundamentales a los que tenemos que dar respuesta. A la personalización, al mayor acercamiento a las personas y a las empresas, el virar hacia la evaluación de resultados. Yo creo que de todas estas cosas, ya el año pasado en el Congreso, en el BEC, que fue telemático, pero en el que estuvimos precisamente hablando sobre los principios, hablábamos entonces de construyendo el sistema de empleo. Ya hablábamos de eso. En este congreso hemos hablado de esto. Y en este proceso también de encuentro, de contactos con todos los agentes que trabajan en el ámbito del empleo, hemos querido ir centrando la mirada en lo común y también os adelanto que hay bastante consenso, bastante acuerdo. Por otro lado, queríamos incorporar las particularidades. Es verdad que es un mundo muy complejo, muy diverso y con intereses a veces también, si no contrapuestos, sí diferentes. Es decir, aquí hay agentes que intervienen en el mercado, porque también el ámbito del empleo genera un mercado. Los ayuntamientos, bueno, pues tienen también sus intereses, desde luego de cara a sus ciudadanos, pero bueno, también de cara a articular su mercado local, en las empresas, en los agentes sociales, las universidades, los clústeres, los agentes sociales, los sindicatos. Es decir, hay diferentes miradas. Uno de los retos precisamente es construir ese tronco común incorporando todas esas miradas, todas esas particularidades, toda esa diversidad y hacer que esa diversidad compleja nos ayude en esa construcción. Y por último, en tercer lugar, otro de los objetivos de esta fase era precisamente hacer comunidad en torno a un proyecto compartido, a este proyecto de ley. Un proyecto de ley que entendemos que o es compartido o verá la luz
pero no se aplicará. Y como no queremos que sea un proyecto que se quede en papel mojado, pues queremos que efectivamente sea un proyecto compartido. Y para eso es importante hacer comunidad. Y creo que estos congresos, este congreso también, pues nos va ayudando a hacer esta comunidad. En fin, participaron en ese proceso, pues participaron en 180 cuestionarios, 40 entrevistas en profundidad, etcétera, de diferentes departamentos del Gobierno y de diferentes agentes. Y, como os decía, han salido en este proceso tres grandes retos por encima de los demás. Uno que tiene que ver con la mejora de la prospección, con la conexión con el tejido productivo. Todos y todas, sin olvidar el trabajo con las personas, entendemos, vamos vislumbrando, y ha salido también a lo largo de este día y medio, que efectivamente no trabajamos desde el sistema de empleo. Yo no voy a hablar del servicio público de empleo, desde el sistema de empleo no hacemos formación. O sea, nuestro objetivo no es hacer formación, no es hacer orientación. Nuestro objetivo es precisamente emplear a las personas. Y para emplear a las personas, una condición indispensable es conocer qué necesita el mercado de esas personas, para poder luego adaptar a través de las políticas activas de empleo que consideremos esas necesidades. Por lo tanto, esa cercanía, el detectar esas necesidades del mundo productivo, que lo llevamos diciendo durante muchos años, pero que realmente pues, no acertamos, ¿no? Pero bueno, esta parece como un gran reto, el primer gran reto de esa ley del Sistema Vasco de Empleo que tendremos que dibujar. Por otro lado, la innovación. Pero la innovación, además, y eso sale también a lo largo del cuestionario, a lo largo de las entrevistas, no tanto en nuevas políticas activas de empleo. Se pueden hacer cosas nuevas, pero es más en el desempeño de esas políticas de empleo. Salía también, ¿no? Yo creo que Cosillo también nos lo decía, ¿no? Es decir, la innovación probablemente no está en inventarnos nuevas políticas de empleo, sino que el desempeño de las políticas activas de empleo que tenemos ahora sean más adecuadas, sean más acertadas, atinen más en el objetivo, ¿no? Por lo tanto, y eso también sale, ¿no? Sale con mucha fuerza. Y sale con muchísima fuerza la coordinación entre los agentes y la complementariedad, antes lo decíamos, ¿no? Ha salido también en varias ocasiones y la vicelehendakari lo dijo ayer en la inauguración. En Euskadi es un país pequeño, es un país complejo y es un país con muchos actores que hacen muchas cosas. No sé si porque nos llegó tarde la competencia, no sé si porque somos muy activos o porque las diputaciones tienen mucho dinero, que no se enfaden las diputaciones, pero todo el mundo actúa en el ámbito del empleo. Todos los departamentos, lo decía antes Javier Ramos también, es decir, todos los planes estratégicos de todos los departamentos de empleo, bueno, no sé si todos, pero seguro que casi todos, tienen una parte de empleo. Si hablas de medio ambiente, hablas de empleo. Si hablas de lógicamente. Entonces, todo el mundo hace cosas, todo el mundo. Muchos agentes hacen cosas en el ámbito del empleo. Parece necesario, parece urgente el coordinarnos y el complementarnos. Y esto efectivamente pues son tres retos de gran complejidad. Muy rápido porque se nos va yendo el tiempo. Las políticas activas de empleo son valoradas con diferentes grados de importancia, ahí lo veis ahí, pero todas son valoradas como bien importantes, pero sin embargo, casi todas ellas, salvo la formación, suspenden en la valoración de la situación general. Por lo tanto, algo tenemos que hacer. Es decir, entendemos que todas esas políticas de empleo son importantes, son necesarias, pero entendemos que la valoración actual de esas políticas activas de empleo tiene, digámoslo así, margen de mejora. Por lo tanto, ¿cuáles son los 4 vectores de cambio esenciales en términos de transformación que necesita articular ese sistema vasco de empleo que queremos que responda a las nuevas necesidades? Mejor desempeño del servicio, lo que decíamos antes, la innovación está no tanto en la elaboración de nuevas herramientas, sino en el desempeño del servicio. La adaptación, la personalización de los servicios, se ha estado diciendo también durante los 2 días, ayer y hoy.
es algo que llevamos diciendo durante mucho tiempo, ¿eh? Yo llevo más de 30 años en este ámbito, desde diferentes sitios, desde diferentes posiciones, y de esto llevamos hablando mucho, y no hemos acertado. Tenemos que acertar porque nos va la vida en ello. Creación de valor añadido y la concepción integral e integrada de los servicios. La integración de los servicios es fundamental. Voy a pasar esto y voy a ir precisamente, bueno, otro de los elementos que nosotros planteábamos en la ley. Sabéis que la Estrategia Vasca de Empleo habla de la concepción de las políticas activas de empleo como un elemento de política subjetiva, como un derecho subjetivo. Bien, es verdad que cuando preguntamos sobre esto, cuesta, yo creo que todavía, percibir, entender eso cómo se puede materializar. Es verdad que el derecho subjetivo a las políticas activas de empleo, tanto desde Europa como la Estrategia Española de Activación para el Empleo, como nuestra propia Estrategia Vasca de Empleo, hablan de constituir o configurar las políticas activas de empleo como un derecho subjetivo, pero es cierto también que nos resulta difícil visualizar eso en qué se puede convertir, pero también es verdad que el 64% de las personas, de las entidades que han participado, lo ven al menos como un elemento importante acelerador del cambio. Por lo tanto, y luego también hay otro elemento interesante, que es que cuando ejemplificamos esto, es decir, ¿en qué se podría convertir este derecho subjetivo a las políticas activas de empleo? Algo que señalaba antes Javier, en un cribado, en una ITV, es decir, en una evaluación a lo largo de la vida laboral de las personas para determinar cuál es su nivel de competencia. Bueno, pues en ese momento, cuando ya lo vas concretando, pues parece que las personas, pues en ese caso, por ejemplo, pues cerca de un 77%, pues le parece que es un elemento que puede ser positivo para el sistema de empleo, ¿no? Por lo tanto, este elemento que durante el desarrollo de la ley tendremos que aterrizar, tendremos que concretar, sí parece que se percibe como un elemento interesante y acelerador. Otro de los elementos que planteábamos en el cuestionario y que planteamos como un elemento a incorporar, una necesidad de incorporar en la ley, es el sistema de información. Aquí se ha hablado también en varias ocasiones de la necesidad, de la importancia del dato, de la necesidad del SISP. Se ha hablado de un sistema, del Sistema Nacional de Empleo. Bueno, pues en Euskadi no tenemos un sistema de información de empleo. O sea, no sabemos, es decir, sabemos lo que hace Lanbide, pero no sabemos qué hace la Diputación de uno de los 3 territorios, no de ninguno, vamos, no sabemos de ninguno, o lo que hace un ayuntamiento. Es decir, necesitamos integrar esa información, porque hacemos muchas cosas, gastamos mucho dinero público. Por lo tanto, tenemos que saber qué es lo que hacemos con las personas para también poder diseñar esos itinerarios y poder evaluar la eficacia o no de las cosas que hacemos. Por lo tanto, este elemento, el elemento del sistema de información, entendemos que es otro elemento fundamental que la ley debe de incorporar. Y por último, preguntábamos también en el cuestionario la incorporación en la negociación colectiva de las políticas activas de empleo. Y esto, bueno, pues es algo que efectivamente se ve lejano. No sé si aquí algún miembro de organización sindical o de organización empresarial veo que sí también. Bueno, se entiende que una mayor integración supondría una mejor conexión precisamente de las políticas activas de empleo con las necesidades de la empresa. Pero es cierto que este recorrido, pues a mí me parece que va a ser largo, es un esfuerzo que a día de hoy es aún limitado. Y el gran reto de la ley, además de todo lo que tiene que ver con la innovación en las políticas activas de empleo y con la articulación de ese derecho subjetivo. El gran reto, la coordinación y la gobernanza. La coordinación y la gobernanza
para integrar a todos los actores que actúan desde, no tanto la competencia, lo decía ayer la vicelehendakari, a que saludo, que ha entrado en la sala ahora, lo decía ayer, el competente en este caso es el Gobierno vasco en la ejecución de las políticas activas de empleo. Es cierto que ahora la LILE tiene algunas actuaciones para las entidades locales, pero creemos que hay que ordenar el sistema, pero que ninguna de las entidades e instituciones que hoy participan en el sistema sobran. Eso sí, tenemos que ser capaces de determinar qué es lo que hace mejor cada cual para poder seguir haciéndolo y poder complementarnos. Por lo tanto, nosotros, nuestra intención, nuestro reto, pero nuestro reto no de gobierno, nuestro reto, entiendo, del sistema de empleo, de todas y de todos los que participamos en el sistema de empleo, es precisamente transitar de este ecosistema donde hay muchos actores que hacen muchas cosas, seguro que muchísimas estupendamente, pero no optimizadas, porque no participamos de un sistema estructurado, ver cómo somos capaces de hacer ese tránsito, de estructurar ese tránsito, ¿no? Lo que decíamos, la competencia versus incumbencia, es decir, bueno, muchos alcaldes efectivamente tienen un plan de empleo, bueno, pues porque entienden que es necesario en su municipio desarrollar un plan de empleo porque a ellos les incumbe la situación del desempleo, pero no tienen competencia. Queremos contar también con ellos, con esos ayuntamientos, y queremos contar, desde luego, con todos los agentes sociales. Para nosotros es fundamental también en esa conexión también con el mundo económico, con todos los agentes que participan en el sistema. Y, por supuesto, con el mundo del conocimiento, el ámbito del conocimiento. También en este congreso yo creo que se ha visto, es decir, es necesaria la mirada política, es necesaria la mirada de la acción, la mirada activista o la mirada de quien ejecuta las políticas, y es necesaria también la mirada de la academia, la mirada de quien nos ayude también a avanzar en la conceptualización también y en la teorización de las políticas activas de empleo. Los principios, y ya estoy fuera de hora, es integración desde la especialización, lo que decíamos antes, que cada cual haga lo que mejor sabe hacer. Liderazgo proactivo, todo el mundo, en las encuestas, al menos y en las entrevistas, reconoce la necesidad de un liderazgo del sistema, un liderazgo que ayer la vicelehendakari en la inauguración lo dijo, el Departamento de Trabajo y Empleo está dispuesto a asumir, porque además le corresponde por competencias, pero un liderazgo proactivo y un liderazgo también participativo, en el que contemos con todos y con todas. Y, por último, pensar en clave de economía y sociedad, también se ha dicho aquí, es decir, el empleo, lo decía Maru, las políticas activas de empleo, yo lo digo muchas veces, no generamos empleo. Las políticas activas de empleo no generan empleo. Por lo tanto, tenemos que hacer una mirada más amplia con el mundo empresarial, pero también, o sea, con el mundo empresarial que genera empleo, pero también con el mundo económico. Es decir, esa mirada amplia de sociedad, de no solamente el empleo, tiene que ver con promoción económica, tiene que ver también con otros procesos, lo hablábamos también en la segunda o la primera mesa de la mañana, con los procesos de inclusión, con los procesos de inserción. Es decir, esa mirada más holística también, ¿no?, del empleo, también ha salido durante las diferentes ponencias, pues creo que es importante. Estos serían los principios fundamentales que en la ley de empleo intentaremos desarrollar. Una ley para la que, desde aquí, os llamamos, ayer hizo el llamamiento a la vicelehendakari, hoy lo reitero, os llamamos a todas y a todos porque queremos con todas y con todos construirla. Así que me paro aquí, eskerrik asko. Abrimos turno de preguntas. Les recuerdo que tenemos las tarjetas por si acaso quieren formularlas y también tenemos el micrófono. La transformación de Lanbide exige más recursos humanos. Ayer alguna ponente habló de doblar recursos. ¿Qué está previsto
todo para no quedarnos solo en buenas ideas e intenciones. Lo de doblar recursos no lo recuerdo, igual lo dijo alguien, no lo sé. En cualquier caso, efectivamente, Lanbide Obetzen tiene Lanbide Obetzen, que es otra de las patas, ¿no?, sobre las que pivota. No lo he dicho, Lanbide, en todas las entrevistas también, figura como como la herramienta fundamental del sistema. Por lo tanto, y en ese convencimiento hemos iniciado un proceso ambicioso también de reforma de la herramienta Lanbide, a través de Lanbide Obetzen. Y en Lanbide Obetzen hay una línea que tiene que ver precisamente con la organización y reorganización de los recursos humanos. No obstante, creo que que efectivamente habrá que abordar, esa reorganización, esa organización, tiene que ver también con los procesos y con los procedimientos. Yo creo que tenemos que hacer un análisis, no nos podemos hacer trampas. No sé si hará falta doblar o no doblar, pero probablemente haga falta más personal. Pero antes de esto tenemos que saber qué cosas hacemos, qué cosas son fundamentales hacer, qué cosas no son fundamentales y cuáles son los procedimientos que, también se ha hablado por aquí, ¿no?, los procedimientos que nos absorben mucho tiempo y que no aportan valor añadido. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer un análisis complejo, pero completo, de la situación. Y, efectivamente, también abordar esa situación de recursos. No sé si hay preguntas. Si no, formulo yo. Tenemos 3 minutitos, 4 minutitos para poderlas hacer. Yo creo que ha sido antes Javier Ramos el que ha hablado de, si no he apuntado mal, cuando se está hablando de las políticas activas de empleo como derecho subjetivo, que es algo de lo que está recogido en la Estrategia Vasca de Empleo y que ha comentado Alfonso Gurpegui que habrá que aterrizar en el desarrollo de la ley. Creo que ha dicho que era algo así como hacer una ITV a los trabajadores, que me ha parecido algo, un ejemplo bastante gráfico. Sí. ¿En qué están pensando? Usted ha hablado de un examen, creo que también la vicelehendakari cuando la presentó, se hablaba de un examen a una persona, no es solamente a las personas desempleadas. ¿En qué están pensando ustedes? A ver, yo creo que en lo que estamos pensando, que efectivamente habrá que aterrizar, es precisamente ante un mundo cambiante, ¿no? Todos decimos que el mundo está cambiando, los requerimientos cambian, el trabajo para toda la vida ya, pues, y las competencias para toda la vida, pues, se van acabando y con lo cual hay que actualizarlas, ¿no? Por lo tanto, necesitamos tener una evaluación de nuestras competencias en relación a los requerimientos, bien de nuestro puesto de trabajo o bien del puesto de trabajo al que vayamos a acudir en caso de ser de personas desempleadas. Por lo tanto, estaríamos pensando en esto, ¿no? Él ha hablado de ITV, yo he hablado de cribado, ¿no?, de una especie de cribado, no para cribar a nadie, ¿no?, sino entendiendo pues como una medida universal a la que todas las personas se puedan acoger. Estamos trabajando en algún proyecto piloto, precisamente en esto que nos decía Cosío, Jaime, de los proyectos piloto, ¿no? Estamos trabajando en algún proyecto piloto en el marco de un programa europeo para estudiar la viabilidad o no de un proceso de este tipo. Pero estaríamos pensando en algo de esto, es decir, en un diagnóstico, en una evaluación de competencias al que todas las personas tengan derecho a lo largo de su vida. ¿Alguna pregunta? Pues al final hablaba de cogobernanza y además lo describía como el gran reto. La vicelehendakari siempre habla de cogobernanza, aquí se ha hablado mucho de ella. Cuando uno se plantea un reto es porque siempre surge una necesidad o hay un problema. ¿Cuál es la situación actualmente? Usted ha dicho que todo el mundo trabaja en el ámbito del empleo. ¿Qué disfunciones se encuentran hoy en día? ¿Disfunciones o apuntes a mejorar? Sí, yo creo que, muy rápidamente, se producen elementos de solape. O sea, yo creo que hay solapes claramente entre diferentes administraciones con actuaciones parecidas, yendo a personas, Diana, parecidas. Por lo tanto, un elemento importante que hay que despejar. Y en ese solape, además, hay ocasiones en las que dejamos zonas o actuaciones
ámbitos, personas sobre las que no intervenimos. Es decir, yo no sé si intervenimos todos y todas en lo que ya sabemos hacer y, por lo tanto, seguimos haciendo, y muchas de las entidades que hacemos o de las actuaciones que hacemos tienen ese peligro de solape, y las cosas que son más difíciles y que no sabemos hacer las vamos dejando. Por lo tanto, es necesario ordenar, es necesario organizarnos para evitar duplicidades, para evitar solapes y para evitar, sobre todo, bueno, no sé si sobre todo, pero para evitar también, al menos, zonas de sombra sobre las que nadie actúa. Y la última, es periodista. Es que me sale, ¿para cuándo? ¿Para la típica cuándo? Pregunta, ¿verdad? Está haciendo así la primera. La vicelehendakari, ¿Para cuándo? Nos pone plazos. Siempre preguntamos lo mismo los periodistas. Nos pone plazos y he de decir que, bueno, que vamos cumpliendo. Es decir, al inicio de la legislatura nos comprometimos con elaborar un anteproyecto de ley para el sistema vasco de garantía de ingresos, que reside en el sistema de ingresos, en el sistema de empleo, y va a seguir residiendo. Es decir, yo creo que esta es una noticia también, pero tiene que ser, desde luego, más eficaz, tiene que ser más ligero, tiene que conectar mejor con este sistema y con otros. Por lo tanto, a eso nos comprometimos, y para final de año, primeros del que viene, enviaremos ya el proyecto de ley al Parlamento, y el otro compromiso era que este proyecto de ley lo desarrollábamos durante 2022, es decir, lo redactábamos durante 2022 y, igualmente, a final de año iría al Parlamento. Pero hay que decir una cosa, ese proceso de redacción que nosotros desarrollaremos durante el año 2022 tiene que ir acompañado, sí o sí, por esa reflexión conjunta de todos los agentes, para precisamente llevar a buen puerto esa gobernanza de la que hablamos. Por lo tanto, serán dos procesos paralelos, no se pueden parar ninguno de los dos, pero tendremos que elaborar la ley y, en paralelo, llevar ese proceso de reflexión entre todos los agentes, y eso durante el año 2022 es el plazo que nos ha puesto la vicelehendakari, y bueno, pues acostumbramos a cumplir, yo creo. Alfonso Gurpegui, viceconsejero de Empleo e Inclusión. Gracias. Vale, eskerrik asko.